Acá lo importante en esta guía 7 es que nos refiramos o nos conectemos con un tema que fue importante en la guía 3 o 4, no recuerdo bien, no, la guía 3 creo que fue, sobre el proceso tecnológico. En él hablábamos de cuáles eran los pasos para que ustedes hicieran, por así decirlo, un prototipo de maqueta referente a una máquina que solucionara el problema. Pues entonces, bueno, en esta guía 7 vamos a empezar a hablar de los sistemas tecnológicos, ¿sí? Entonces, como ustedes bien saben, pues la guía inicia con una motivación, ¿sí? Y en este caso, pues nosotros vamos a hablar de un tema supremamente importante que se llama la neumática, ¿sí? Seguirles recordando, muchachos, los que están allá en casita, que se sigan cuidando, eh, manteniendo todas las medidas y los protocolos de bioseguridad, y los que están asistiendo a clase, pues con mayor razón, ¿no? Eh, Dentro de la neumática, entonces, se habla de una tecnología, ¿cierto? Que utiliza un gas. Normalmente casi siempre ese gas es un aire comprimido, ¿no? Casi siempre es aire. Y la idea de esa energía o de ese gas comprimido es que pueda hacer mover o hacer funcionar un mecanismo, ¿sí? Normalmente la neumática consiste precisamente en eso, en hacer funcionar un mecanismo o un sistema tecnológico, ¿sí? Casi todos funcionan a través de la presión de aire o de energía acumulada en los elementos que tiene un circuito. Más adelante vamos a ver los elementos de un circuito como tal. Eh, Normalmente casi todos los, ¿qué? Los gases que se usan para generar aire comprimido, casi todos son de compuestos que tienen mucho que ver con la energía limpia, es decir, que no contaminan el medio ambiente. Es el caso, por ejemplo, del aire, ¿cierto? Que es convertido prácticamente, o mejor, usado desde el oxígeno, el nitrógeno y en algunos casos del hidrógeno, ¿no? Y hay otros gases que son inertes que también producen aire comprimido precisamente para generar movimiento y evitar la contaminación. Una de las cosas importantísimas de la neumática es que es energía pura, energía limpia, que no necesita procesarse mucho porque está en el medio ambiente, ¿no? En el dibujo que ustedes ven acá, vemos un ejemplo de circuito neumático en el cual hay tres elementos importantes, ¿sí? Yo no sé si alguno de ustedes me quiere comentar cuáles son esos elementos. Sí están viendo todos la guía, ¿verdad? Sí la pueden ver, Karina, Karen, David. Bueno, entonces en esa guía, en esta dibujo, perdón, encontramos tres elementos importantes. Uno es una máquina que es la que se encarga de preparar el aire. Esa máquina se llama compresor, ¿sí? Está la válvula que es la que se encarga de distribuir o de accionar el mecanismo de entrada y salida del aire. El cilindro que es el que se encarga de bombear el aire. Y hay un elemento aquí que, aunque no está resaltado pues con nombre, esas mangueritas rojas y azules, que son precisamente las mangueras de distribución o el sistema de transporte que llaman. Entonces, dentro de la neumática hay una importante ejemplo, por ejemplo, de un compresor, ¿cierto? En el cual está almacenando gran cantidad de aire. Aquí ven ustedes unos pistones que son como los elementos de transmisión de esto. Y aquí ven las válvulas, que es para que usted permita cerrar o abrir el paso de, abrir o cerrar el paso del aire comprimido. Dentro de los componentes de un circuito neumático, como les decía, hay tres importantes que son los compresores, las válvulas y los cilindros. Pero hay otros que son elementos que se encargan de hacer más eficiente el sistema. En este caso, por ejemplo, están los elementos de control de temperatura y demás que permiten que el fluido de la circulación del gas
sea de una manera controlada. Está los medios de transporte o elementos de transporte que lo que hacen es transportar o se encargan de dirigir de una manera segura el aire. Están los elementos de protección, los elementos de trabajo. Aquí hablamos un poquito de los compresores neumáticos, que son los mismos generadores para producir el aire comprimido como tal. Recordemos que el compresor lo que hace es acumular ese aire y transportarlo luego hasta que ya está elevada la presión, pues para que genere el trabajo que estamos necesitando. Después, bueno, un compresor normalmente tiene 4 elementos claves. El depósito, ¿cierto? Que es donde se almacena el gas, ¿cierto? Después el manómetro, que es el que permite la regulación de ese aire comprimido. El termómetro para controlar la temperatura del aire. Y un filtro, que es el que permite limpiar, por así decirlo, de impurezas el aire, porque a veces el aire viene pues cargado de agua o impurezas que están condensadas en el medio ambiente y pues ese aire no nos funciona de esa forma. Entonces tiene que ser un aire puro y para eso se encarga el filtro, ¿no? Y todos estos, el filtro, el manómetro, el depósito y el termómetro, están dentro de un circuito que se llama circuito. Ahorita vamos a ver un video corto en el cual ustedes pueden detallar fácilmente los elementos de un circuito neumático. Los cilindros ellos hacen que se mueva, por así decirlo, una barra, puede ser horizontal o vertical, eh, para que esa barra sea la que se encargue de conectar, por así decirlo, pero antes de transportarlo, lo que hace es el movimiento de vaivén, de ir y volver, ¿sí? Dentro de los cilindros hay de dos ejemplos, cilindros de simple efecto, que son los que solamente permiten un movimiento en un sentido. Normalmente ellos trabajan en forma de rectilínea, es decir, o bien horizontal o vertical. Ejemplos de estos cilindros, pues podemos ver los frenos de los camiones y los trenes, ¿sí? Normalmente esos frenos son casi que instantáneos. También están, por ejemplo, los frenos de un avión, ¿cierto? Hay otros cilindros que son los de doble efecto, que permiten que el cilindro se mueva en dos sentidos, es decir, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, o de arriba a abajo, o de abajo a arriba, ¿sí? Estos pues son mucho más eficientes porque permiten la rotación y la traslación del aire en las dos formas, ¿no? Muy bien. Y están las válvulas neumáticas, que son elementos que mandan o regulan, eh, ¿cómo se dice? La presión del aire a través de un medio. ¿Listo? Bueno, acá hay unas ventajas. Básicamente, como les decía hace un momento, una de las claves importantes de la neumática es que el aire se obtiene fácilmente del entorno natural. Recordemos que nuestro elemento vital pues, para la vida es el agua y el aire, ¿no? Sin aire pues no podríamos vivir, ¿no? Entonces es un elemento que se encuentra presente en la naturaleza, lo que quiere decir que es muy fácil de encontrar en el medio natural, ¿no? Una cosa importante es que no genera explosiones, no es tóxico y tampoco tiene problemas de generar riesgo de chispas o corrientazo, ¿sí? Los elementos de un circuito neumático siempre trabajan a velocidades muy altas y se pueden regular con bastante facilidad. Es decir, a pesar de que la velocidad es extremadamente alta, su regulación a través de los manómetros y el termómetro se puede hacer de una manera mucho más eficiente. Normalmente el trabajo con aire no permite que se dañe, por ejemplo, algún componente del circuito. Es decir, a pesar de la presión, el aire no es un elemento que permita dañar o corroer algún elemento del mismo circuito. Los cambios de temperatura no afectan, digamos, que el trabajo, la eficiencia de esta máquina. Eso es algo importante. Como les dije antes, un circuito neumático o una máquina neumática trabaja a partir de energía limpia.
Lo que quiere decir con esto que es muy eficiente su uso porque no contamina el medio ambiente natural, ¿no? Recordemos que la energía limpia también se llama energía renovable, ¿no? ¿Listo? Y que se pueden hacer algo importante, se pueden hacer cambios de forma instantánea. Eso es algo clave e importante. Dentro de las desventajas, que son más bien pocas, en un circuito que sea muy grande, o sea, por ejemplo, una máquina que tenga demasiada extensión, se pueden producir pérdidas de carga considerable, es decir, la energía para mover un mecanismo, si el circuito es muy grande, pues se pueden perder. Es decir, si el recorrido que hace entre el compresor eh, y, por ejemplo, el cilindro, pasando por la válvula, es muy extenso, se presentan pérdidas de energía. Normalmente la recuperación de un aire en un circuito pues se necesitan de instalaciones muy especializadas. Ese es quizás el principal inconveniente. Eh, las presiones a las que trabaja un circuito pues no permiten grandes fuerzas y cargas, es decir que tampoco es que usted con un sistema neumático pueda, digamos, levantar pesos muy, muy grandes, no se puede. Una cosa bastante, digamos, ¿cómo se dice? Molesta es que el ruido produce bastante ruido al descargar el aire. Eso es una de las desventajas. Normalmente las plantas y las empresas que trabajan con energía neumática, sus empleados todo el tiempo utilizan careta para protegerse de pronto de las partículas del aire y unos aparaticos para tapar los oídos para evitar esos ruidos molestos que genera el aire comprimido al utilizarlo dentro de un sistema neumático. Entonces, aquí como para resumir, entonces, tres elementos importantes de un circuito neumático, ya dijimos que era el compresor, que es la máquina que se encarga de aumentar la presión, almacenarla ahí, desplazar ciertos tipos de fluidos. El cilindro, que son dispositivos que producen la fuerza y que normalmente lo que hacen es hacer el desplazamiento en un simple o en doble efecto. Las válvulas, que son un elemento de regulación, son como llaves y el control de la presión y el caudal del aire. ¿Sí? Estas válvulas normalmente lo que hacen es permitir o bloquear el paso del aire. ¿Sí? En conclusión, estos son los tres elementos importantes, pero recordemos que hay otros elementos, como son, por ejemplo, las mangueras, que son elementos de transporte. ¿Sí? Están, por ejemplo, los elementos de control, que son el manómetro y el termómetro. ¿Sí? Y otros elementos como el filtro que permiten purificar el aire que circula por un circuito de esta clase. Muy bien. Si ustedes, por ejemplo, allá en su teléfono celular tienen alguna aplicación para escanear códigos QR, fácilmente ustedes pueden utilizar este código QR que yo les envío aquí para que puedan ampliar la información relacionada con este tema que me parece supremamente importante. Yo no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Voy a parar un momentico aquí la grabación. Preguntas, muchachos. ¿Hay alguna duda? Le pregunto a Ana Karina, ¿alguna duda hasta ahí? Todos están siguiendo la guía, ¿verdad? Lo importante es que tengan la guía y la vayan siguiendo conmigo. Karen, ¿alguna pregunta? No los escucho, necesito que me digan algo. No, señor. Por aquí tengo, bueno, muy bien, aquí tengo un RG4 Juan. ¿Me recuerda el nombre y el grado, por favor? Dice RG4 Juan. No sé quién será. Profe Juan David Porras Marín del grado 91. Juan David Porras. Juan David, una pregunta. ¿Usted ya tiene la guía? Sí, sí, señor. Bueno, yo les pregunto, David, Karen, Ana Karina, Juan David, ¿hay alguna pregunta de lo que acabé de explicar de la guía? ¿Hay alguna pregunta? No, no, señor. Bueno, muy bien. Lo que viene a continuación, rápidamente,
Voy a volver a compartir pantalla. Lo que viene a continuación es las actividades que ustedes van a realizar. Entonces, la primera es que ustedes deben relacionar 4 elementos importantes de un circuito neumático. Son operadores neumáticos todos. Entonces está en primer lugar el cilindro, luego viene el compresor, las mangueras y por último las válvulas. Entonces repito, cilindro, compresor, válvula, manguera y válvula. ¿Sí? Estos 4 elementos los deben relacionar con cada una de estas definiciones que están acá al frente. Este punto pues está facilito, ¿no? En segundo lugar, usted debe leer el texto nuevamente de la guía y encontrar dónde o cómo ubicar las palabras correctas. Aquí tenemos 10 palabras, cada una va en un espacio de estos de manera muy correcta, ¿no? Hasta ahí yo creo que está fácil. Luego viene el tercer puntico, que es el que más me importa en este caso. Entonces, pónganme mucha atención porque aquí es donde está la clave. Yo les voy a pedir un favor grande a todos y es que no dejemos para desarrollar esta guía muy tarde. ¿Sabe por qué? Porque si ustedes dejan para desarrollar esta guía muy tarde, vamos a tener dificultades y que ustedes necesitan hacer alguna corrección o algo. Entonces, en el punto C, usted dice ahí, basado en su entorno o contexto local, diseñe un modelo de máquina que funcione con aire comprimido y que permita solucionar alguna problemática. Entonces, ustedes van a buscar una problemática ahí en su vereda o sector y van a describirla muy bien, van a explicarla, van a decirme en qué lugar se presenta, ¿sí? Y van a decir por qué ustedes van a trabajar esa problemática, ¿sí? Entonces, con base en esa problemática, ustedes en el siguiente cuadrito hacen un diseño de esa máquina que ustedes posiblemente puedan llegar a utilizar, ¿sí? El diseño. Tienen que dibujar ahí la máquina con sus partes. O sea, con las partes que vimos ahorita, pero detalladamente, que lo pueda usted entender fácilmente el dibujo. Y por último, pues, pensemos en que si vamos a construir una máquina de esta clase, ¿qué materiales pudiéramos utilizar? Recuerde que estamos hablando de energías limpias, pero los materiales tienen que ser, en la medida de las posibilidades, que no afecten el medio ambiente. No sé si tengan hasta ahí alguna pregunta, sobre todo de este punto C. Les pregunto, ¿alguna duda o inquietud hasta ahí? ¿Qué dice Ana Karina? No, ¿No he señora. escuchado? Bueno, ¿qué dice Karen? Karen Tatiana. ¿Qué dice Juan David? Sí, profe, sí, señor. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, de todas maneras, de este tema vamos a seguir hablando porque en la siguiente clase pues vamos a profundizar más en él, ¿no? Muy bien. Voy a agarrar aquí esta guía y voy a compartirles un momento la guía de artística para que ustedes puedan ver un momentico esto. Entonces, ¿me confirma si ven la guía? ¿Sí pueden ver la guía? Sí, señor. Bueno, esta guía está supremamente fácil. Yo no voy a explicar el tema porque pues eso no es el objetivo de esta clase. En esta guía vamos a trabajar con manualidades a partir de cajas de cartón. Normalmente podemos hacer con el uso del cartón, por ejemplo, un organizador de revistas. Ahí ustedes ven ejemplos. Podemos hacer decoración de paredes, un cuadrito o algo. Ahí ustedes ven ejemplos. Podemos también otras manualidades de cartón, por ejemplo, un organizador escolar para guardar mis útiles escolares. Puedo incluso hacer un juego didáctico como el que ustedes ven aquí, ¿cierto? En fin, o sea, hay muchos usos que le pueden dar a ustedes el cartón o las cajas de cartón, ¿no? De eso trata la guía 7 en este sentido. Yo aquí les mandé para que ustedes, si tienen forma de ingresar a internet, les mandé algunos sitios de internet donde pueden encontrar muchas ideas y manualidades para realizar con cartón, ¿sí? Y luego pues, aparece el código QR que ya ustedes conocen
Y la idea, ¿cuál es? Ustedes van a realizar en un formato de dibujo o en una hoja blanca, van a realizar el diseño de las manualidades que van a desarrollar. Van a desarrollar dos manualidades, ¿sí? Con cartón. Ojo que tienen que utilizar la mayor cantidad de elementos, digamos, materiales que sean reciclables, ¿sí? El cartón es uno de ellos, ¿no? Pero pueden utilizar otros elementos también reciclables. Y materiales que usted encuentre en el contexto, no le ponga por ahí a comprar materiales que sean demasiado costosos, porque esa no es la idea, ¿no? Y la idea es que ustedes me realicen dos manualidades, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer después, para mandar las evidencias, me mandan una fotico de los diseños o el diseño que hicieron, ¿cierto? Con lo que realizaron en este sentido. Y de las manualidades me mandan fotos y me mandan un video de cada manualidad. Un videito corto por ahí de 10 segundos que puede ser en la explicación del proceso, cómo lo hicieron, o finalmente cómo quedó desarrollado. Por favor, si van a grabar videos, que no aparezcan sus caras, ni su rostro, puede aparecer o sea, pueden hablar, pero no, que no se vea su rostro, porque pues no es lo correcto, ¿sí? Y en la foto es lo mismo, vean, es una foto de lo que han realizado. Yo no sé, y ya saben ustedes en este caso, para los que están presenciales, ya saben que tienen que hacer, que tienen que traer los materiales para realizar eso aquí en clase. Los que están virtuales, pues lo hacen en la casa y envían sus evidencias. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta de esta parte. ¿Alguna duda, muchachos? No, señor. Bueno, de todas maneras, repito, o sea, yo voy a estar ahí para que ustedes, si tienen alguna dificultad, alguna inquietud, alguna duda, pues me pregunten y me consulten, ¿listo? Ya ustedes miraron sus notas del segundo periodo, ya están publicadas. ¿Alguno de ustedes ya miró sus notas? No, profe, no las he mirado. Entonces les pido el favor que las miren en el transcurso del día de hoy, por si tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud, que algo no les parece o tienen alguna dificultad, me lo dicen para poder mirar y si es el caso, revisar, ¿listo? Un segundo. Voy a proyectarles un videito corto, uno cortico, sobre la neumática. Denme un segundo a ver si para compartir. Me confirman si pueden ver aquí el video. Me confirma. Sí, profe, sí se ve. Bueno. Inclusive, ¿Qué es la neumática? o sea, no sé qué tanto y de qué tiempo se dispone con ellos. ¿Sabías que en la mayor parte de los procesos industriales interviene la neumática? Y está retipizado. ¡Ayuda! Esto es muy bueno. Venga, señores, esto tiene que quedar para hoy. Venga, vamos, terminen. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Sí, a las Si tuviéramos máquinas, sería más fácil. Pero La neumática es una técnica que se encarga de la generación, preparación, distribución y utilización del aire comprimido para realizar un trabajo y con ello controlar un proceso. La neumática nos puede ayudar para levantar y transportar objetos pesados, sujetar algunas piezas e incluso realizar ensambles con facilidad.
¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Sabías que día a día interactuamos con la neumática? Sí, así es. Por ejemplo, cuando inflabas un balón de fútbol o esos globos que mandabas a los Reyes Magos. Cuando vas feliz por la calle y de repente se poncha una llanta. También cuando aspiras tu casa. En esas bellas visitas al dentista. Hasta el viernes, pero hasta En la Lo fabricación que de la pasa mayoría de los es productos que que consumes. debe haber algo Y sí, también en los respiradores que nos ayudan a combatir el COVID. para que nosotros Así que hoy vamos a conocer algunos aspectos importantes acerca de la neumática. para pasar Todo comienza cuando tomamos aire a presión atmosférica y disminuimos su volumen, generando aire comprimido. Los dispositivos que se encargan de esa tarea se llaman compresores y hay de diferentes tipos. Gracias, Reina. Después de tener el aire comprimido, pasa por diferentes procesos, los cuales se encargan de quitar impurezas y prepararlo para su distribución. Posteriormente, los actuadores neumáticos nos ayudarán a convertir la energía generada por el aire comprimido en trabajo. Esto ocurre cuando nosotros aplicamos una presión sobre un área definida. Entonces, generamos una fuerza, la cual es transmitida por el vástago, creando movimientos. Y esos movimientos son los que aprovechamos para subir y bajar objetos pesados, o para realizar procesos con gran rapidez. Wow, con esta nueva forma de trabajo creo que mi nivel de estrés bajará muchísimo. Así que ya sabes, cada vez que compres tu producto favorito, recuerda que la neumática pudo ayudar a fabricarlo. Espero que haya gustado este video. Mi nombre es Jesús Márquez y soy instructor de neumática en cerámica. Miren, mami, la camisa me la han recogido y comido por la uña. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Voy a detener la grabación. Por eso, ay,